Vamos a invitar a nuestro hermano Fernando Rodríguez que venga a compartir con nosotros esta noche el estudio de la palabra del Señor. Amén. ¿Están listos para Cristo? ¿Vienen así con esa hambre que se quieren devorar la palabra esta noche? Pues el hermano nos trae un manjar, nos trae un mensaje que nos va a dejar. No. Nos va a poner a hervir. Bienvenido, Fernando. Dios le bendiga, hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes y estar nuevamente acá en To The Light. Y ahora con el Ministerio Hispano. Creo que la última vez cuando vine a enseñar hablaba un poquito más inglés que español, no sé si. Y es difícil enseñar en dos idiomas al mismo tiempo. Pero bueno, quería compartir. Todos sabemos la situación y los tiempos que estamos viviendo. Complejos, difíciles. Y como les decía hace un par de semanas que no esperamos que se avisoren mejores tiempos para el futuro. Yo creo que es tiempo de prepararse y prepararse para los tiempos en que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Y he titulado el tema que voy a tratar hoy, se llama Enfrentando nuestros enemigos. Yo creo que continuamente vamos a tener cada uno de nosotros enemigos en los cuales vamos a tener que enfrentar. Y quiero basarme en un pasaje en la Escritura, en el cual voy a ver un profeta de Dios, asediado por una cantidad de enemigos, asediado por una cantidad de peligros, pero enfrentando cada uno de ellos en la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y le voy a decir que muchas veces cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios vamos a encontrar muchos impedimentos. Siempre vamos a encontrar impedimentos. Y muchas veces vamos a encontrar personas que no van a recibir el mensaje que nosotros damos. Y el que tenga duda de ello tendría que preguntarle al profeta Jeremías, que prácticamente el pobre nunca fue recibido su mensaje, aunque siempre dijo lo que Dios le dijera que dije. Pero aquello no menguó ni melló el deseo y la pasión de Jeremías por siempre decir lo que Dios le había dicho. Y nosotros estamos viviendo en una generación difícil, oscura, perversa. La Biblia describe estos tiempos, los últimos tiempos, y al final está describiendo los mismos tiempos que nosotros estamos viviendo hoy, día como los días de Noé. Noé, ese profeta pregonero de justicia que anunció la palabra de Dios, y la gente se mofó, la gente se burló. La gente no hizo caso, pero una cosa sí era segura, el diluvio venía, el diluvio vino y el diluvio cumplió el propósito que Dios tenía. Yo no sé usted, yo estoy seguro que Cristo viene pronto y quiero estar preparado para irme para Él, pero hay que tratar de servir al Señor en todo. No me da tiempo a analizar el pasaje 1 Rey capítulo 18 completo, creo que sería muy interesante hacerlo. Voy a leer unos versos y vamos a entrar en él. Y voy a leer los versos. Le doy gracias a Dios porque esta semana puedo enseñar con espejuelos, que no había enseñado con espejuelos y me di cuenta que no veía. La Biblia mía es pequeña, la letra es pequeña y gracias a Dios la veo bastante bien. Dice la Escritura, y voy a leer del verso 16 hasta un poquito más del 28. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho.
Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni que respondiese, ni que escuchase. Entonces dijo Elías al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se habían llenado el agua la zanja. Pero cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque quizás el pueblo de Israel no aprendió a las buenas esta lección, sino a las malas. Y es triste ver la condición en la cual ellos se encontraban y no te reconocían como quien realmente tú eres, nuestro Dios. Gracias porque no tienes que venir a hacer sacrificio, nadie tiene que venir a hacer sacrificio, porque el sacrificio fuiste tú en la cruz del Calvario. Y nosotros hoy nos podemos acercar confiadamente a tu trono de gracia. Bendice este tiempo, bendice tu palabra. Rogamos que tú nos hables, Señor, a través de ella y nos transformes de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y este pasaje tiene que ver con esto. Tiene que ver en el momento en que Elías se enfrenta a un grupo de personas que se constituyen enemigos de Dios. Y lo interesante, cuando nosotros vamos a estudiar el contexto, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de un pueblo que entró en la tierra de Canaán y que Dios había sacado a los cananitas que habitaban esa tierra, ¿producto de qué? Idolatría. Producto de los mismos pecados que en este momento Israel se había envuelto en ellos. Israel se había envuelto en estos pecados motivado por los líderes que tenía en aquel momento aquella nación. Líderes que arrastraron tras sí a la nación. No podemos solo inculpar a los líderes, porque cada uno de ellos es culpable. Nosotros pecamos cuando de nuestra propia naturaleza somos atraídos y seducidos, y cuando el pecado es consumado, entonces que viene la muerte sobre nosotros. Y no podemos solo culpar, vamos a decir, a Acab o a Jezabel, que fueron instrumentos de Satanás para traer todo este pecado al pueblo. Pero el pueblo se había vuelto un pueblo muy idólatra. Y lo interesante es que ellos tenían y estaban adorando a Baal, así como también a Cera. Recuerden que, y eran politeístas, ellos tenían varios dioses. De hecho, el propio Elías, cuando los reta, dice: ustedes clamen a sus dioses. Dando la idea no solo que eran Baal y Acera, sino que ellos tenían varias deidades a las cuales ellos adoraban. Triste como el pueblo de Israel se había vuelto. En la lengua babilónica, porque este Baal viene de la Babilonia antigua, de esa cuna de las falsedades y de las religiones.
de las abominaciones de la tierra, como dice la Escritura. Ese Baal se manifestaba a manera de un nombre que se llamaba Bel, o sea, se le llamaba Señor. Y era el título supremo del Dios de los cananeos. Lo interesante es cuando Dios le dice al pueblo de Israel que entre a la tierra prometida, le mandó a eliminar todo lo que estuviera allí. Eliminar el culto a los Baales y destruir todas las imágenes de Acera y destruir todo lo que tenía que ver con politeísmo, porque el pueblo de Israel tenía un solo Dios. No sé si ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel iba a entrar entró a la tierra prometida, ellos quisieron ser como el resto de las naciones. Es triste. Muchas veces el corazón del hombre, él no quiere ser gobernado por Dios. El ser humano muchas veces quiere ser gobernado por él mismo o quiere que otro lo gobierne. No sé si recuerdan el pasaje en Samuel, están estudiando Samuel, en el cual está Samuel y el pueblo está pidiendo rey, y Samuel se enojó. Samuel se enojó, vamos a decir, con una ira justa, una ira santa, porque Samuel entendió bien claro lo que estaba ocurriendo. El pueblo no estaba desechando a Samuel, estaba desechando a Dios mismo, cuando escogió el camino de las otras naciones. Y Dios le dice a Samuel una expresión muy clara, y creo que Dios corrigió a Samuel muchas veces cada vez que Samuel quiso tomar y eso que Samuel estaba, vamos a decir, teniendo una ira justa también, una ira santa. Pero Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Ellos quieren rey, vamos a darle rey. Y Dios permitió que tuvieran un Saúl, un rey que los oprimió, un rey que prácticamente los saqueó. Y el pueblo de Israel tuvo en la historia de los reyes muchos reyes bien malos y unos pocos buenos también. Bueno, uno de los reyes malos, quizás uno de los más malos de todos, es este rey Acab. Y este rey Acab era tan perverso, y Elías había hecho una oración y había dejado llover. Y cuando Acab vio a Elías, recuerden este pasaje, y no voy a leer todo el pasaje porque es interesante todo esto, Elías manda en el verso 16, mandó a Abdías y le dijo, ve y habla con el rey. Abdías en primera no quería ir a donde estaba el rey, tenía temor del rey. Y él le dijo, no te preocupes, ve que él me va a llamar, él me va a hacer caso. Manda a buscar, y cuando Acab vio a Elías, y estoy hablando ya el pasaje en el cual cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Interesante es que muchas veces cuando el ser humano se ve confrontado y cuando muchas veces trata de desviar su pecado y de desviar sus problemas a otras personas, y esto ocurre desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando el hombre es confrontado por Dios, le echa la culpa. La mujer que tú me diste, o sea, dándole la culpa a Dios, el culpable eres tú que me diste la mujer. Y al momento la mujer dice, no, la serpiente. O sea, uno le echa la culpa a Dios, otro al diablo, pero el ser humano muchas veces no quiere asumir la responsabilidad. Por eso me gustan las personas como Nehemías que dicen, sí, yo en la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido. Ahora en este caso, Acab no ve su pecado, ni las consecuencias que su pecado está trayendo sobre el pueblo de Israel, sino ve y echa la responsabilidad a los 3 años de sequía y a lo que estaban experimentando ellos, no al pecado, sino a Elías como profeta de Dios. Cuando Acab ve a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba de Israel? Interesante, eres tú el que turbas a Israel. Acab sencillamente quizás haya sido el peor rey y el más impío que había tenido Israel. El que arrastró completamente a Israel a un mundo de idolatría. Y aún así, él no vacila en echarle la culpa a un profeta que honraba, que buscaba a Dios, a un profeta piadoso como Elías. Si Acab, aunque sea, hubiera tomado una actitud diferente, quizás su fin hubiera sido diferente. Quizás de acuerdo a su interpretación, y estamos hablando desde el punto de vista de cómo Acab veía, en cierto sentido, él tenía cierta razón, porque Elías marcaba una diferencia para el pueblo de Israel.
Elías era la nota antisonante, o sea, la nota que no estaba en el mismo, ¿cómo le dicen ustedes? En el mismo ritmo, en la misma página, sí. Era la nota que sonaba diferente en medio de la canción que en aquel momento estaba viviendo Israel. En lugar de esto, Acab estaba inculpando. Cuando nosotros vamos y buscamos en nuestra Biblia, vamos a ver un momentico a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Lo que pasa con Acab era que no era un hombre que buscaba a Dios. Acab no era un hombre que incluso ni consultaba a Dios. Era un hombre que quería hacer las cosas como él quería. En Deuteronomio capítulo 28, a partir del verso 15, me habla de las maldiciones que van a venir sobre la tierra de Israel por desobediencia. Maldiciones que van a venir de parte de ¿quién? De Dios, cuando el pueblo de Israel fuera desobediente. Pero voy a detenerme en dos versos, versos 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Interesante. Acá y toda esta gente no se dio cuenta de cómo Dios le había advertido que en correspondencia con su obediencia iba a ser la bendición de Dios sobre sus vidas. La Biblia manda al pueblo de Dios a arrepentirse. ¿Para qué? Para que el Señor reprenda a la oruga, al saltón, al revoltón, y para que descienda lluvia temprana y tardía. Está hablando que la bendición de Dios va a venir sobre aquellos que son sus hijos, sobre aquellos que obedecen al Señor. Acab no estaba haciendo eso. Sin embargo, ahora, al contrario, estaba llevando a Israel a una desobediencia total. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Es la petición que en aquel momento hace Elías. Elías reta al rey Acab para juntar a todos los profetas de ese ídolo Baal, para juntar a todos los profetas de ese ídolo que servía a Jezabel, que era Acera, para la reunión en el monte Carmelo. Pero le dijo: congrégame a todo Israel. Congrégame los delegados, los jefes, representantes, que puedan ser testigos de todo lo que vamos a tratar allí. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36, me dice que, y me expone cómo todo este plan, todo esto que Elías dice, todo esto que Elías está proponiendo, no es por invención de él mismo. No viene de un deseo, de una pasión, o de, vamos a decir, de una autoría del mismo, sino es algo que sigue la dirección de Dios. En el verso 36 dice la palabra de Dios, como dice: y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías era un profeta. Muchas personas cuando hablan de Elías piensan que era un profeta temerario. Bueno, yo no lo consideraría tan temerario, porque un momentico después de pasar esto y después de la gran victoria que ocurrió, huyó todo temeroso y se escondió. ¿Ustedes se recuerdan eso? Y se esconde. O sea, no era tan valiente como muchas personas creen. Pero creo que una persona, cuando cuenta con el favor de Dios, cuando cuenta con la presencia de Dios a su lado, puede dar pasos de fe y puede dar pasos de valor que muchas veces él mismo ni puede explicar. Ahora Elías quiere confrontar y eliminar a estos profetas de Baal antes que Dios envíe la lluvia sobre la tierra. Sobre la tierra. Ahora, lo interesante es que Elías dice bien claro: estos profetas que tú tienes y que comen a la mesa de Jezabel. Esto se refiere al hecho de que los profetas de Baal y Acera eran patrocinados y apoyados por el gobierno de Israel. Y tenían el favor especial de esa malvada reina Jezabel, esa mujer que arrastró al pueblo de Dios, a su propio esposo, a un camino de perdición. Interesante. Las mujeres pueden convertirse en una bendición muy grande o un obstáculo muy grande. Jezabel fue un obstáculo bien grande para el camino de Acab.
Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 21, Elías reta a Israel a que tome una decisión. Dice así la palabra: entonces Acab convoca a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Interesante esta meditación y esta reflexión que hace y esta pregunta que hace Elías al pueblo de Israel. Y yo le voy a decir una cosa, yo creo que es una pregunta que muchas veces Dios nos está haciendo a nosotros en este día de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? Se encontraban ellos ante una disyuntiva muy grande. Nosotros en la vida siempre vamos a encontrarnos con disyuntivas. Siempre en la vida vamos a encontrarnos con momentos en los cuales estamos en una encrucijada. Y una encrucijada es un momento en el cual nosotros vamos en un camino y encontramos varios lugares a donde ir. Ustedes hoy tienen sus caminos bien trazados. O sea, aquí no hay mucho problema para perderse desde el punto de vista, vamos a decir, de andar en una carretera. No solo por el GPS, cada uno de los caminos están señalizados. Yo quisiera que ustedes fueran a manejar a Cuba. A ver hasta cuán lejos iban a llegar. Cuando usted llega a cruces de carretera y demás, que no hay una señal, ni nadie dice ni a cuántos kilómetros, ni para dónde va ese camino, ni para dónde va aquel. Y así que usted tiene que agenciársela para tratar de saber a dónde va. Muchas veces nosotros en este mundo andamos como nosotros manejamos en Cuba, sin saber a dónde vamos, cuando Dios nos ha dado un mapa por el cual nosotros andar. Pero tristemente nosotros muchas veces, como el pueblo de Israel, andamos claudicando, no entre dos, entre tres, y entre cuatro, y entre cinco pensamientos. Tan fácil que es desviarnos. Interesante. Acab reúne a todos los profetas en el monte del Carmelo. Estos profetas de Baal odiaban a Elías. Ellos amaban el favor que tenían del rey Acab, de la reina Jezabel, y promovían la persecución a cualquier persona que fuera seguidor del verdadero Dios, seguidor de Jehová. Interesante, porque en el mundo que estamos viviendo hoy es casi similar a lo que se está viviendo. El que quiere vivir una vida piadosa, una vida justa, una vida santa, una vida que sigue a Dios, va a enfrentar no el favor, sino la oposición de aquellos que nos rodean. Y lo más triste es que muchas veces vemos a cristianos que están cediendo o claudicando también en eso. Muchas veces los siervos de Dios van a ser no solo odiados, a veces van a ser menospreciados, a veces no van a ser considerados. Cuando nosotros recordamos a nuestro Señor, lo que Cristo hizo en este mundo. ¿Qué hizo Cristo en este mundo? Ministrar, sanar, salvar, comunicar la verdad de Dios, y siempre fue odiado. Aquellas personas que recibían, y muchos de aquellos líderes religiosos tenían temor de Jesús por lo que Él representaba, y buscaban siempre ocasión para ver cómo lo podían atrapar, cómo podían hacerle daño al Señor. Y eso está ocurriendo también hoy en día. Eso ha ocurrido muchas veces también en la historia de la iglesia. Me gusta la ilustración que Spurgeon, me gusta mucho la ilustración que Spurgeon hace acerca de Elías. Y Spurgeon describe a Elías en su comentario, cuando comentaba de este pasaje. Describe a Elías como una roca, una piedra inmovible en medio de un vendaval o de un río que viene con fuerza. Y la corriente del mundo que arrastraba a Elías estaba rodeado de gente que estaban cayendo en idolatría, que estaban cayendo en todo tipo de cosas. Pero Elías siempre permaneció firme. Siempre permaneció firme en el llamado que Dios le había hecho, como una roca en medio de la corriente. Y es por eso que le digo que me gusta mucho la ilustración que usa Spurgeon acerca de Elías. Firmemente se mantuvo de pie. Dice, solo
y fue más que un rival para todos esos sacerdotes. Eso es lo que Spurgeon manifiesta acerca de Elías. Y Elías le hace esta pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Esta es una pregunta lógica, pero una pregunta útil, una pregunta, hermano, que en general nosotros tenemos que tener. El pueblo de Dios estaba en una condición espiritual tan fría. No fría. Tan tibia. Porque ellos son el pueblo de Dios. ¿Entiendes? Israel siempre ha tenido el orgullo de ser el pueblo de Dios. Pero tristemente muchas veces en la historia de Israel vemos cómo ellos se fueron tan separados de Dios que lejos de representar al pueblo de Dios representaban todo lo contrario a lo que Dios quería. Dios quería usar al pueblo de Israel como un ejemplo para las naciones circundantes. Dios quería usar al pueblo de Israel como el pueblo santo y justo a través del cual se iba a manifestar y iba a venir el Mesías. Tristemente muchas veces esta es también la condición de la iglesia. Dios quiere usar a su iglesia, Dios quiere bendecir a su iglesia, Dios quiere que su iglesia refleje la luz en medio de este mundo oscuro. Pero muchas veces la iglesia no lo está haciendo. Muchas veces nosotros como iglesia no lo estamos haciendo. Y muchas veces comenzamos a claudicar entre varios tipos de pensamiento. Espiritualmente hablando, Israel era como un compañero infiel desde el punto de vista del matrimonio que debió haber tenido con Dios. Quien no quiere renunciar a su matrimonio, pero tampoco quiere renunciar al amante ilícito que tenía. ¿Están entendiendo? Israel era un pueblo comprometido con Dios, pero la verdadera relación que estaba llevando tenía que ver con ídolos y todo aquello que Dios le había llamado que saliera. ¿Hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicar, la palabra antigua claudicar tiene muchas acepciones, pero una de ellas que me gusta es cojear. Tiene que ver con cojear y tiene que ver con la acción de no caminar rectamente. Yo recuerdo hace muchos años, en Cuba hace muchos años que no hay circo. No sé si aquí hay circo, yo nunca he visto un circo. ¿Hay circo? Yo no he visto circo. Bueno, recuerdo que en el circo, yo era muchacho, nos encantaba cuando el circo venía al pueblo, íbamos todos los muchachos a tratar de colarnos por donde fuera. Cuando levantaban aquella carpa era lo más interesante, porque levantaban la carpa aquello y los muchachos nos metíamos a mirar por abajo, nos botaban y nosotros damos la vuelta para tratar de mirar. Pero una de las cosas, yo tengo terror a una cosa, yo tengo vértigo. O sea, la altura para mí es, como decirle, yo dos cosas, le tengo mucho miedo a la altura y a la corriente eléctrica, terror. Y una de las cosas que me impresionaba, que yo lo veía y me daba la impresión, era una cuerda en alto que separaba a una persona, iba con una vara, iba caminando por aquella cuerda, usaba como unos zapatos, fíjense, nunca se me ha olvidado, unos zapatos eran como algo de tela, algo de eso, como para que se encajaran bien los pies ahí, y aquello iba tambaleándose. Claro, ellos no eran tan bobos, ellos ponían una malla de abajo, una net, para por si acaso. Y aquello siempre me dio mi de eso, porque era continuamente, era moviéndose para aquí, para acá, se trepaba uno arriba, y pasaban así, y aquello era la cosa. Y muchas veces cuando oigo esto de claudicar entre dos pensamientos, a mi mente viene como la imagen de alguien que está en esa cuerda floja. Y está aquí y allá, es como alguien que quiere andar en la cerca, es como alguien que no sabe dónde andar. Cuando yo veo en la Biblia cómo el Señor trata a aquellas personas que no están ni aquí ni allá y les llama tibios, y el Señor le dice, ojalá fuese frío caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Quiere decir, Dios no le gusta gente intermedio. Ojalá fueses tibio caliente. Y la palabra vomitar tiene que ver cuando siente náusea, cuando tiene asco. Y Dios no quiere gente que esté entre dos aguas. Cristo está buscando discípulos que cumplan los requisitos del discipulado, que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz cada día, acepten la voluntad de Dios para su vida y que le sigan cada día. Ese es el tipo de personas que Dios aún hoy quiere en su iglesia. Pero a veces nos acostumbramos a andar así. ¿Sabe que la cuerda floja no es un buen lugar para andar? Porque la cuerda floja puede hacer que en cualquier momento usted se caiga.
Cuando nosotros, aunque sea estrecho el camino, pero tenemos un camino sólido por el cual andar, que es el Señor, a través de su palabra. A través de su palabra. En otras palabras, los profetas de Baal danzaban y todas esas cosas. En otras palabras, Elías le estaba diciendo a ellos, ¿hasta cuándo ustedes van a estar danzando entre dos pensamientos? ¿Por cuánto tiempo van a estar de aquí para allá? Hay personas, ¿no ha oído usted que quieren estar en paz con Dios y con el diablo? ¿No ha oído usted esa expresión? Quieren andar bien con Dios y con el diablo. No se puede. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Porque vas a agradar a uno, pero vas a ofender al otro. Vas a ofender a otro. Y la apelación que hace aquí Elías hace una diferencia bien grande para el pueblo de Israel sobre lo que es servir a Baal y servir a Jehová. Quizás para muchos de ellos, cuando comenzaron a andar así, no había mucha diferencia. La única forma importante es tener algún tipo de religión y quizás ser sincero en cuanto a ello. Hoy en día hay muchos Baales, muchas aceras y muchos ídolos que se están levantando. La tecnología es un ídolo hoy. Las redes sociales son un ídolo en el día de hoy. Tantas cosas. El materialismo se ha convertido en un ídolo en el día de hoy. Y tristemente hay muchas personas temblando. Y la pregunta que le hace Elías al pueblo de Israel, recuerden que esta película al pueblo de Israel, yo creo que es la pregunta que muchas veces Dios nos hace a nosotros, es ¿hasta cuándo? Iglesia, ¿hasta cuántos sermones más tú quieres oír del Señor? ¿Hasta cuántos domingos o miércoles más vas a desperdiciar? ¿Hasta cuándo vas a estar oyendo las advertencias que Dios te da? ¿Cuántas enfermedades, pandemias y tribulaciones vas a tener que todavía soportar más hasta darte cuenta de la necesidad que tenemos de Dios? ¿Cuántas veces el Señor va a tener que sonar la campana para advertirnos que tenemos que morir? ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? Ahora, después de preguntar esto, ocurre una cosa interesante. Elías comienza a darle instrucciones con respecto a lo que deben hacer. Bueno, ustedes quieren, vamos a hacer. Ustedes van a ir primero que yo, ustedes son más, van a ir primero. Agarren un buey, preparen el altar, lo cortan el pedazo, pero ustedes no pongan fuego debajo. O sea, el objetivo no es ofrecer un sacrificio. El objetivo es una prueba de saber quién es el verdadero Dios. La otra pregunta interesante que Elías le hace al pueblo y que el pueblo no contesta. ¿Hasta cuándo van? ¿Saben qué? Elías había sido interpelado por Acab, que le había echado la culpa, recuerden. Pero Elías le dijo, oye, no fui yo el que metió al pueblo, eres tú el que está perturbando al pueblo. Eres tú. Cuando terminó de decirle hasta cuándo, ¿qué dice el final del verso 21? ¿Quién me puede decir qué dice el final del verso 21? ¿Qué respondió el pueblo? El pueblo no respondió ¿qué? Eso es lo más triste. ¿Saben que eso es lo más triste de la condición espiritual que ellos tenían? No solo que andaban mal con Dios, no solo que incluso quizás hasta sabían y en estos momentos estaban siendo confrontados, sino que no podían hablar. No había una convicción en su corazón. Muchas veces Dios le decía, este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios muchas veces habló así del pueblo de Israel. Un pueblo que decía que era pueblo de Dios, pero su corazón andaba lejos. Nosotros como iglesia no estamos llamados a andar lejos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos andar como hijos de Dios. En santidad, en verdad, en transparencia, en obediencia a Dios, que obedecer es mejor que todos los sacrificios, como el Señor le reveló también a
al rey a través del profeta Samuel. Ahora comienza Elías y le dice, bueno, cojan uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan el fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Importante porque Elías estableció una comparación. Ustedes van a invocar a los dioses, yo voy a invocar al Dios verdadero. En el mundo que estamos viviendo, hermanos, los seres humanos están invocando a tanta gente. Hoy en día los seres humanos están poniendo su fe en tantas cosas que no salvan. Y se han olvidado del único que es el Dios verdadero, es el Señor. Los profetas de Baal van a trabajar arduamente en sus oraciones, comenzaron a clamar a grandes voces, se sajaban con cuchillo y con lanceta conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguen gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase, dice los versos 28 y 29. O sea, comenzaron a dar gritos. Comenzaron a sajarse con cuchillos. ¿Saben lo que hacían normalmente ellos? Quizás después que terminaron de picotear aquel buey y aquello no funcionaba al cabo del rato. Recuerden que ellos estuvieron horas, desde la mañana estuvieron y al mediodía se dieron cuenta de que nada ocurría y comenzaron a... Quizás pensando de que su propia sangre iba a traer el favor de Baal y se iba a mover a escucharles. Recuerden, un poco irónico, ¿no? Y un poco sarcástico. Ahora Elías los confronta de otra forma. Le dice, hey, oye, griten más alto, que quizás está dormido. Hoy quizás fue a pasear por ahí, o quizás está de vacaciones. Hay una de las versiones en inglés que quizás fue al baño. Interesante. O llámalo que quizás está en el toilet. No sé, le comienza a decir. Clamaban a gran voces, se sajaban con cuchillos, con lanceta, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre. Mira, hermano, también tenemos que considerar los profetas de Baal fueron hasta cierto punto sinceros en sus creencias. Lo que pasa es que estaban equivocados completamente porque no estaban siguiendo al Dios verdadero, estaban siguiendo a un ídolo falso. Las prácticas de herida en las heridas, o sea, autoafligirse heridas es una cosa típica, incluso que marcó periodos también de la historia de la iglesia. Cuando usted estudia historia de la iglesia se va a dar cuenta que hay un periodo en la historia de la iglesia oscuro en el cual las personas pensaron que autoafligiéndose cosas iban a agradar a Dios. De hecho, algunas personas, se le llamó los santos de los pilares, se metían en monasterios, en los pilares de los monasterios, o sea, en unas torres, se encerraban ahí le cerraban completo, le dejaban una abertura, un hueco en una esquina para hacer la necesidad, y nada más que le daban el agua comida, porque así se separaban del mundo. No se dan cuenta que el pecado entró, porque el ser humano es pecador y el pecado está dentro de sus propios corazones. Y vamos a ver cómo ellos se azotaban, y vamos a ver que era una práctica de los monasterios, azotarse. Incluso muchos llegaron a aplicar automutilación, o sea, se cortaban dedos y demás para tratar de agradar a Dios de esa forma. Les voy a decir que a Dios no le agrada ningún sacrificio, le agrada un corazón contrito y humillado, es lo único que agrada a Dios. Y estos se estaban automutilando por gusto, los pobres, se estaban llenando de heridas, lo que se estaban era debilitando y nada ocurrió. No hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Saben por qué? Porque siguen ídolos mudos. Iglesia, no podemos estar detrás de cosas que son cosas mudas. Hay personas que ponen su esperanza en cosas como cosas materiales. ¿Y qué cosas son cosas materiales? Hoy existen, mañana no. No podemos poner nuestra esperanza en la tecnología. La tecnología es buena, no voy a decir que no. Ahora mismo, por ejemplo, se puede estar usando la tecnología para transmitir un mensaje que puede estar llegando a corazones en otros lugares del mundo. No sé hasta dónde, pero puede ser. Pero la tecnología también puede ser usada para usos tan viles, tan sucios, tan decadentes, que nos pueden destruir a cada uno de nosotros.
Y es que la solución no está en la tecnología, la solución está en el Señor. En el Señor. No hubo voz que respondiese ni escuchase. Ahora le toca a Elías preparar el altar. Llega y se para Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. O sea, Elías no quería que fueran testigos alejados, sino que estuvieran cerca. Iglesia, nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Y nosotros como iglesia tenemos que marcar una diferencia para este mundo que está a nuestro alrededor. Que lo crea o no, lo está mirando. Hay personas que lo están mirando. En estos momentos, con todo esto que ha ocurrido y la posibilidad que Dios nos ha dado de poder introducir medicinas y demás a Cuba, ha sido un tiempo especial, el cual Dios ha usado para ministrar tantas vidas y abrir y marcar una diferencia en que la iglesia y que el Señor se está ocupando de cada uno de ellos. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó sobre las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo: más hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. La primera palabra que Elías le dice al pueblo es: acérquense a mí. Cuando fue el turno de Elías para sacrificar, lo primero que quería era la atención del pueblo. En otras palabras, Elías le estaba diciendo: esto no es para mi beneficio, yo sé en quién he creído, vengan porque esto es para beneficio de cada uno de ustedes. Ustedes necesitan prestar atención, ustedes necesitan ser testigos de quién es el Señor, quién es el verdadero Dios. No es una pregunta que debieron haberle hecho, es algo que ellos debían haber respondido de antemano cuando Elías lo retó: ¿a quién sigo? No, nosotros servimos a Dios. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Josué, después que dio esas palabras en Deuteronomio, cuando a punto y cuando está terminando ese libro de Deuteronomio, dijo, él reta al pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo a Israel? Escogeos hoy a quién servir, si a los ídolos o al Dios real. Ustedes pueden escoger lo que usted quiera, pero yo en mi casa, ¿a quién vamos a servir? Vamos a servir a Jehová. Hay tanta gente en este mundo sirviendo a tantos ídolos, a tantos dioses, a tantas cosas que lo están atrayendo y los están alejando del camino de Dios. Propóngase en su corazón servir a Dios. Propóngase en su corazón como los 3 jóvenes hebreos, Ananías, Azarías y Misael, que no importa lo que pueda venir en su contra, ustedes están aquí para servir a Dios. Propóngase como Daniel, aunque se lo prohíban. Yo voy a seguir abriendo mi ventana y voy a seguir orando al Dios de los cielos. Y lo primero que hace Elías es arreglar el altar que está arruinado. ¿Saben qué? ¿Por qué el altar estaba arruinado? La palabra arruinado quiere decir en desuso. No lo habían usado. Las piedras estaban regadas. Nada de aquello porque el pueblo no estaba buscando de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere en cada uno de nosotros como cristianos es que arreglemos el altar de nuestra vida que quizás esté arruinado. ¿Qué tiempo está pasando? Y no voy a hablar, no quiero avergonzarlo, pero ¿qué tiempo está pasando en oración al día? ¿Qué tiempo está pasando en leer la palabra de Dios? No estoy hablando del miércoles, no estoy hablando del domingo, no estoy hablando del día que usted viene a reunirse con sus hermanos. Estamos hablando de su vida personal. ¿Cómo anda el altar de su vida? Está arruinado. Cuando el altar se arruina, comenzamos a ir detrás de otros ídolos. Pero cuando el altar está edificado, cuando nosotros estamos haciendo el uso correcto, y no estoy diciendo que tenemos que hacer sacrificio, y nuestro altar está ahí en nuestras rodillas, está en la búsqueda del Señor, está en la oración, está en la palabra del Señor, está en la relación con el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que hacería, voy a arreglar el altar. Elías estaba consciente que él estaba reparando un altar que una vez estuvo fuerte. Hubo una vez un altar ahí en el Monte Carmelo.
Y Elías estaba buscando revivir algo que fue. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere revivir en nuestra vida algo que fue en un momento determinado. Quizás has decaído en tu primer amor. Necesitas pedirle a Dios: Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Y Elías va más allá. 4 cántaros de agua, 4 cántaros de agua, 4 cántaros de agua. Y quiero que entiendan esto aquí. Un cántaro era aproximadamente de 32 a 35 litros de agua. 30 a 35 litros de agua, ¿no? Un garrafón grande. Cuando usted va a hacer algo, usted va a cocinar algo. Una de las cosas interesantes, porque usted pone la leña. Lo primero que hace en un altar, cuando usted va a cocinar algo, ¿qué es lo primero que usted pone? Leña. Después pone arriba lo que va a cocinar. O le prende el fuego. Bueno, ya les había dicho, no hay fuego. Lo más ilógico posible cuando se trata de leña, ¿qué cosa es? ¿Echarle qué? Agua. ¿Qué es lo que pasa con la leña cuando coge agua? ¿Usted ha tratado de encender alguna leña que está mojada? No prende. No prende. Y ahí van 4 cántaros, 4 cántaros. Vamos a pensar que un buey de aquí a allá pega un pedazo, le echa 4. Vamos a pensar que sea de 30 litros, no de 35. 4 por 30, 120 litros de agua. Aquello era una sopa. Elías no estaba preparando un asado, estaba preparando una sopa. Y no es suficiente. 4 más y 4 más. 12 conforme al número de las tribus de Israel. 12 conforme a las 12 piedras que habían sido allí puestas. Y Elías, Dios quería hacer dejar una impresión en el pueblo. Esto no tiene nada que ver con cosas humanas. Cuando Dios se va a manifestar, no importa lo que el hombre haga, Dios es más grande que cualquier elemento. Los elementos naturales, una de las cosas que hace el agua es hidratar, o sea, mojar o hidratar las cosas, y eso impide que el fuego funcione. El fuego, para que ocurra fuego, tiene que haber un elemento combustible y oxígeno. Y algo que estimule, o sea, una chispa o algo así. Elemento combustible, la madera seca, o puede ser el petróleo, o puede ser el alcohol, o puede ser otros elementos, la gasolina y demás, pues son elementos combustibles. La madera también es, o el carbón. Hay muchos elementos combustibles, los plásticos. El oxígeno, bueno, ese está en el de eso, pero la idea y lógica es poner agua en el asunto, porque el agua hace que el fuego no pueda prender. Elías no le pidió a los profetas de Baal que mojen su sacrificio. No. Ustedes tienen todas las aparentemente ventajas. Ustedes tienen la mayoría. ¿Saben qué? En el mundo en el cual vivimos, quizás usted piense que somos pocos los cristianos. Es verdad. No somos mayoría, pero somos el pueblo de Dios. Y con Dios se sobra para marcar una diferencia. Elías estaba enfrentándose no a 450, sino a 850. 450 de Baal, 400 de Acera. Ustedes se recuerdan cuando Gedeón fue a entrar a la tierra. Gedeón fue a entrar, Gedeón estaba eso, iba a enfrentar, llamó al pueblo, se levantó pueblo. Mire, las matemáticas de Dios no tienen nada que ver con la mía. Porque la mía hay que tratar de equiparar la fuerza. Pero en la matemática de Dios todas las cosas son diferentes. Cuando usted analiza, después busca el pasaje, lo que Gedeón tenía de tropa para enfrentarse con aquel ejército, no era nada. Y Dios le dijo: mucho pueblo. Primera prueba, se fueron grupos. Bueno, todavía son muchos. Bueno, ahí va la prueba de quién se agacha, quién toma el agua. Y cuando era un puñadito ahí, Dios le dijo: ahora, ya. Cuando usted analiza, el grupo que Dios escogió era enfrentarse el hermanito solito a 3.000 y pico, 4.000 personas. Usted solo. Pero el hermano se iba a enfrentar con 3.000 y pico, 4.000. Y el otro. O sea, estamos hablando de lo humanamente imposible que a veces parece la tarea. Pero con Dios todo es posible. Y Dios a ese grupito le dijo: la estrategia es una tea, o sea, una antorcha metida dentro de un cántaro y una espada.
¿Y eso qué cosa es? ¿Cómo vamos nosotros a ganar? Bueno, si todavía les hubiera dado una bomba nuclear o la técnica contemporánea, bueno, el Señor va a mandar un avión que va a eliminar a todo el mundo. Bueno, no, pero Dios le dijo, esta pelea no es tuya, esta es mía. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, es que en las batallas Dios se basta y se sobra para pelearla. Y no necesita de mucho. Y le dio victoria. Cuando David se enfrentó al gigante, todo el pueblo estaba atemorizado y tenía miedo, porque comparaban sus fuerzas con la de aquel animal. Pero Dios no necesita de campeones. Dios es el campeón. Nosotros simplemente somos instrumentos. Dios tenía un Elías para enfrentarse a 850, 400 y pico. Y gritaron eso. Los otros quizás estaban expectantes, los de acera, pero nada ocurrió. Elías no quería que pensaran que tenía un truco. Oh, Elías tenía unas lupas especiales. Bueno, únicamente lo hubiera subido al cielo para concentrar los rayos y que aquello, pero no, eso no hay forma porque mojó todo. Los profetas aquellos estuvieron dando brincos, saltando, danzando, abriéndose heridas y por horas y horas y nada ocurrió. Y Elías hizo una oración que cuando usted la repite no le llega un minuto. ¿Usted no se da cuenta de la oración de Elías? No hay que hacer largas oraciones. Las oraciones de Elías fue sencilla. Cuando yo veo las oraciones de Jesús en la Biblia, me doy cuenta que son oraciones que no son tan sofisticadas. Son precisas, concisas, pero diciendo lo que tiene que decir. Y Elías, la palabra que le dice el Señor, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acerca el profeta Elías y dijo primero, Jehová Dios de Abraham, primero que nada, la oración para que nadie crea que es a otro es a ti. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. En toda palabra, lo primero que hace es exaltar a Dios. Dios, yo aquí no tengo nada que ver. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y yo soy tu siervo. En otras eso, aquí el grande eres tú. Yo soy simplemente uno que está a tu servicio. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En otras palabras está diciendo, esto no es idea mía. Esto tú me dijiste que lo hiciera de esta forma. Y qué lindo cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se deja mover por el Señor y hace las cosas conforme Dios le dice en su palabra. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. $50 años antes de ocurrir esto, hubo un rey malvado en Israel, Jeroboam, que atrajo a los habitantes de Israel, del reino del norte, y los desvió de la adoración de Dios. Los desvió del lugar donde debían adorar y se los llevó aparte. Sin embargo, ahora, 50 años después, todavía Elías recordaba que debía ofrecerse el holocausto. Y comienza a ser manifiesto que tú eres Dios. Y eran peticiones importantes que estaba haciendo. Primeramente, que el pueblo necesitaba conocer quién es Dios. Y segundo, necesitaba conocer quién realmente estaba al servicio de Dios. Y era esencial y nos ayuda a entender todo este evento, entender de que Elías reconoció de que él no era autor del problema, ni se le ocurrió la solución. Fue Dios el que le dio la idea. No fue un capricho de Elías castigar a la nación con la sequía. Fue Dios quien su palabra se lo había dicho al pueblo de Israel, que si obedecían, Dios lo iba a bendecir, pero si le desobedecían, iban a sufrir las consecuencias. Leyendo un mensaje sobre esto, le estoy diciendo que Spurgeon escribió, y me gustó también lo que escribió con respecto a este punto. Y él sugiere que los cristianos usemos algo similar a ese modelo de oración, especialmente aquellos que predican la palabra de Dios. Ve al propiciatorio y dile al Señor, Señor, yo lo que he hecho es, y lo que he dicho es lo que dice tu palabra. Y ahora, Señor, manifiesta que así es.
Primera de Reyes, capítulo 18, verso del 38 al 40, me habla del resultado. O sea, ¿cuál es el resultado? Y el resultado, Jehová contesta con fuego. No puede ser otro. Si el Señor, si Él es el único Dios verdadero, Él es el único que puede responder. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lo mío el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Entonces cayó fuego de Jehová. Los profetas de Baal tuvieron pasión, sinceridad, quizás devoción, tuvieron energía, pero lo que no tenían era el Dios de los cielos. No tenían al Dios de los cielos. Y muchas veces personas cuando leen esto, le parece un poquito que Elías fue un poquito cruel, ¿no? Sin embargo, Elías lo que aplicó fue lo que decía la ley mosaica sobre los falsos profetas. Ahora, la acción del fuego. Normalmente el fuego, ¿cómo se ofrece? ¿Cómo sale el fuego? De abajo hacia arriba. Se prende el holocausto por fuego y se prende el fuego. Y el fuego quema lo que es la ofrenda en este caso el buey, y ese humo sale hasta la presencia de Dios. Lo significativo aquí es que el fuego vino de arriba hacia abajo. Dios consumió todo de arriba abajo, quemó el buey, quemó las piedras. Bueno, yo creo que a lo mejor hizo cemento también, porque ¿sabes? Cuando se quema piedra muchas veces lo que se logra es cemento. Quemó las piedras, secó la zanja y lamió todo el fuego de Dios. Si fue el fuego. El pueblo de Israel había visto manifestaciones de este tipo tiempo atrás, lo que se había olvidado. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha hablado? El pueblo de Israel había sido testigo fiel de cómo Dios había enviado una columna de fuego y lo había separado cuando los egipcios estuvieron a punto de alcanzarlos. El pueblo de Dios fue testigo cómo Dios abrió el mar y pasaron al otro lado. Fue testigo cómo Dios consumió a sus enemigos y los ahogó cuando ellos trataron de pasar por el mismo camino. Fue testigo cómo Dios le proveyó cuando necesitaron comida, cómo mandaba la columna de fuego de noche para mantenerlos calentitos en el desierto y mandaba una nube que los cubría durante el día para que no se deshidrataran y murieran en el desierto por el calor del día. El pueblo de Dios había visto cómo Dios descendía sobre el monte para darle los mandamientos a Moisés. El pueblo de Dios había visto cómo Dios había descendido en forma también de columna cuando Dios hablaba con Moisés y también con los sacerdotes en el tabernáculo. Pero se había olvidado. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos las veces que Dios nos ha hablado? Y tendemos a ser a veces un poquito olvidadizos en cuanto a esto. ¿Cuáles son los tiempos en que estamos viviendo? ¿Está recibiendo el Señor de nosotros la adoración que merece? ¿O estamos nosotros, igual que Israel, persiguiendo falsos dioses? Tengo una pregunta. Y quizás te parezca una pregunta difícil. ¿Cuántas tumbas en tu familia deben ser abiertas antes que quedes impresionado por el Señor? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar esta ciudad antes que te vuelvas de verdad a Dios? Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos en los cuales tristemente la gente a nuestro alrededor, en vez de buscar más del Señor cada día, busca menos. Y nosotros somos responsables delante de Dios para hacer luz en este mundo, para hacer sal en esta tierra. Levantémonos y representemos al Señor, aunque nos quedemos solos, aunque seamos como Elías. No importa que lo que nos rodea sea mayoría. No importa que las opiniones y todo lo que hay a nuestro alrededor sea lo más popular y nos consideren a nosotros irracionales, o nos consideren bobos, o nos consideren cuántas cosas pueden decir de nosotros.
marquemos una diferencia en este mundo y representemos a Dios, porque nosotros servimos al Dios verdadero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, te damos gracias, Señor, por quien tú eres, Señor. No por nosotros, porque realmente nosotros reconocemos que no somos nada, pero tú sí eres grande. Y si estás aquí en esta hora y has dejado que las distracciones de este mundo te confundan y no puedes dar una respuesta como el pueblo no pudo dar respuesta a Elías, es hora de que te levantes de los muertos y que dejes que el Señor te alumbre y que dejes que el Señor te levante de ese tiempo en el cual has estado dormitando. Señor, sabemos que los tiempos que vienen son difíciles. Ayúdanos, Señor, a enfrentarlos con fe y con la esperanza que te tenemos a ti y teniéndote a ti. Ya nada más es necesario. Tú te bastas, Señor, y te sobras para resolver cada una de nuestras circunstancias. Ayúdanos a irradiar tu luz en este mundo oscuro y que otros puedan oír y saber de ti a través de nuestras vidas y nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.